Bueno, muy bien, vamos a hablar en este espacio en el que recurrentemente nos apetece, y sobre todo en este contexto electoral, entender las diferentes alternativas que hay en términos de la oferta electoral para lo que se viene, que son las elecciones de octubre, repasar las opiniones de candidatos y demás. Y hay un personaje que lo voy a definir así porque ya tiene un nombre propio dentro de la política, ha ocupado cargos de representación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, tiene una historia familiar que por supuesto todos ustedes conocen, y ahora ha emprendido esta tarea y lo veo, digamos, disfrutando de la campaña con un formato distinto, bastante particular, de ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, alejado ya le vamos a preguntar, del sello de la Unión Cívica Radical, que supo ser carne en su propia familia, y se presentará con el sello de Proyecto Sur. Hablamos de Ricardito Alfonsín. Hablaba con algún amigo y le decía, voy a hablar con Ricardito. ¿Por qué le siguen diciendo Ricardito a Alfonsín? Bueno, es algo que se me ocurre debe tener mucho que ver con la provincia. A papá le decían Raulito todavía. Ah, ¿sí? Pero ya en época, la edad en la que se murió, es Raulito, en Chascomús, por ejemplo, Raulito, sí. Raulito. Y no sé por qué, viste. Quedó algunos Ricardito con malicia, Alfonsín. Otros no. Ricardo, hablemos un poco de la campaña. ¿Cómo la ves? Pero hay muchos temas urticantes de actualidad sobre el que obviamente te voy a invitar a hacer una reflexión, pero déjame arrancar por algo un poco más terrenal que tiene que ver con el particular estilo que elegiste para hacer tu campaña en redes sociales. Sí, en redes, sí, que son más informales, permiten más libertad. En realidad fue una idea de mis hijos. Uno de ellos es estudió dirección de cine, la otra es artista, tiene una agencia de producción, productora, canta, enseña música, les ha agarrado a todo medio por el arte, ¿no? Y cuando les contaba yo que a mí me conocían, porque es cierto que me conocen mucho, me saludan mucho, que será por el apellido, yo fui candidato varias veces ya, siempre en las de perder, cuando candidato a gobernador, candidato a presidente, candidato a diputado, pero no sabían que era candidato ahora. Tu padre solía decir, si efectivamente la sociedad se derechiza, entonces el radicalismo tendrá que acostumbrarse a perder elecciones, ¿no? Cual, sí. No lo interpretaron así algunos correligionarios tuyos. No. Sí, le hicieron decir lo opuesto de lo que había dicho. Dijeron, no, Raúl estaría muy conforme con este acuerdo con el PRO. Sí. Bueno, no era cierto. Es verdad lo que vos decís, porque digamos la sensación que uno tiene es que el mensaje que llega, que es muy horizontal y además muy masivo, porque las redes sociales las consume todo el mundo, te ayuda a vos a mostrarte como candidato, y después el perfil de lo que significa la marca, digamos, Alfonsín, ya uno medio como que lo tiene incorporado, ¿no? Bueno, hay que como que llamar la atención de que sos candidato. Exacto, faltaba eso. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer algo que sea disruptivo, algo que impacte bien, además, porque ¿Y te enganchaste contra la eso? grieta. Sí, yo no. Porque tenés que actuar, ¿eh? No, sí, pero es muy poco. Y a mí me divierte mucho, porque la gente cree tal vez que yo soy muy serio, que yo soy bastante... jodón, digamos, y incluso el viejo era así, pobre, que lo tienen por chinchudo, y bueno, había que hacer algo irónico, con cierto humor, para diferenciarnos de la grieta, de la bronca que existe hoy. E hicimos todas esas cosas que realmente han tenido un impacto bárbaro, porque han sido comentadas en los principales diarios, digo, no solamente del país. Hay notas en los diarios, digamos, sobre la característica de tu campaña. No solamente en la capital. Sí, muy casera, todo casero. Incluso mi hija me maneja en los viajes, ¿no? Y bueno, y me filman mi hijo y un grupo de 20 y pico de chicos que son recién recibidos o por recibirse, que están trabajando permanentemente. Ah, tenés un pelotón de gente, digamos, que son fuerzas del cielo, que no se ofendan porque... digamos, que no se ofendan por la comparación que estoy haciendo. No, son un fenómeno, son un fenómeno buenísimos además, y uno de ellos el que filma, después de que esté... Además yo ni me doy cuenta en algunas escenas que me están filmando. Claro, hay algunas que son genuinas. Espontáneas. Exactamente, porque me filman por ahí 20 minutos hablando con un carpintero, suponete, y yo a los 2 minutos me olvido porque no está guionada la conversación. Yo le pregunto cómo está, cayó la demanda, que la luz te subió, las maderas están más caras. Bueno,
todas esas cosas, y me olvido que me están filmando, y ellos de ahí extraen lo que consideran que vale la pena. ¿Y qué haces para ir hilvanando la charla? Ahora nos vamos a meter en los temas pesados de la política nacional, que hay muchos y urticantes en la agenda de hoy. ¿Qué haces cuando decís recién voy por el interior, cuando hablo con un carpintero? Sí. Y bueno, eso es lo que yo no voy a hablar con políticos, que no se entienda mal. Voy a hablar con instituciones intermedias, hablo con centros de jubilados, con cámaras de comercio, con sindicatos, con comedores comunitarios, sociedades barriales, y hablo además con comerciantes o con gente que tiene oficios. Hablo, por ejemplo, con plomeros, hablo con herreros, hablo con fleteros, hablo con corralones, qué sé yo. Y les pregunto a todos cómo está la cosa. Y bueno, y todos me contestan que muy mal, en serio, muy mal. Ojalá se pudiera decir otra cosa, pero muy mal. Creo que van a dejar una Argentina muy difícil hacia adelante. Y la culpa es de ellos. Nadie les impidió hacer nada. Controlaron el Ejecutivo y el Parlamento. En el Parlamento no tenían mayoría propia, pero tenían mayoría con la oposición amigable. Y se les aprobó se le aprobaron todas y cada una de las iniciativas que el presidente envió al Parlamento. Lo que hoy, ese era Juntos por el Cambio, y el Encuentro Federal. Hoy Juntos por el Cambio está en Provincias Unidas, está en Nuevos Aires, está en Potencia, está en Coalición Cívica. Todas esas fuerzas que están compitiendo ahora, que no pudieron reunirse porque seguramente no se pusieron de acuerdo respecto a los lugares que tenían que ocupar, todas esas son Juntos por el Cambio. Todas esas son Juntos por el Cambio. Todas esas son las fuerzas que aprobaron hasta hace 2 o 3 meses todas las iniciativas que el presidente envió al Parlamento. Y es bueno que digamos, dentro de la grilla de candidatos de cara a las elecciones del 26 de octubre, hay muchos que habilitaron leyes que eran claves, que impulsaba este gobierno y que tuvieron la consecuencia que vos decís que ves en la calle cuando caminás. Claro, yo digo siempre que la responsabilidad no es solo del gobierno, sino de los que le allanaron el camino para que pueda tomar esas decisiones. Probablemente lo hicieron creyendo que era lo mejor, pero es bueno que se sepa. Yo digo que en las elecciones falta transparencia. Alfonsín decía, no solamente hay que discutir con el oficialismo de manera vertical, también hay que debatir y decir qué es lo que representan las otras fuerzas políticas. Bueno, yo eso es lo que hago. Las otras fuerzas políticas son las que desde el 2023, mira, la campaña te diría aconsejaron votar a Milei. Desde el 2023 en adelante acompañaron todas las iniciativas, incluso alguna de ellas formó parte del gobierno. Bueno, ahora, tarde, se han dado cuenta que las cosas no caminan. Bueno, espero que si llegara a ganar Milei no repitan la conducta del 2023 a la fecha. Y es clave, ¿no? Lo que decís, me parece a mí, porque lo que está definiendo es la composición del Congreso, digamos, ¿no? Claro. O sea, el gobierno ha sido muy claro en las medidas que intenta impulsar a partir del 10 de diciembre, reforma laboral, reforma previsional. Lo que se está discutiendo es eso, por ejemplo, yo tengo esa predisposición cada vez que hablo con algún candidato, como para que la gente tenga por lo menos alguna herramienta de selección. Muy bien. ¿Qué vas a hacer vos frente a la posibilidad de que se avance en una reforma laboral o en una reforma previsional? Eso es lo que hay que preguntar. Y te lo traslado a vos como candidato. No, yo por supuesto, ¿no? Yo no voy a aprobar ninguna reforma laboral que perjudique a los trabajadores. A ver, la pregunta que me voy a hacer frente a cualquier proyecto de reforma es la siguiente: después de esta reforma, ¿los trabajadores están peor, igual o mejor? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Yo creo que la propuesta del oficialismo, sería bueno que se expresaran también el resto de las fuerzas políticas. La propuesta del oficialismo, no solo nos quieren hacer retroceder a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho más injusta, sino mucho más autoritaria, en perjuicio del trabajador, en los tiempos en los que el empresario era un autócrata y tenía muy pocos derechos para defenderse el trabajador. Eso es lo que pretende Milei, ¿no? Sin ninguna duda pretende eso, y que espero que no lo acompañen quienes lo han acompañado hasta ahora. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. De ese tipo de reformas es que la excusa siempre es la misma, ¿no? La excusa es, esto derivará en mayor cantidad de trabajadores, porque resulta que si vos
La verdad es que eso después en los hechos no se comprueba existió nunca, no pasa Yo estuve nunca. en España cuando se implementó esa reforma y la verdad que los puestos de trabajo que se crearon eran infinitamente peores que lo que existían y no se crearon en la proporción en la que creían que se iban a crear. No, eso no da resultado. Eso lo único que hace es mejorar la rentabilidad de la empresa, pero no beneficia a los trabajadores ni crea más empleo. Sin perjuicio de que puede ser razonable y hasta honesto plantear en algún momento alguna modificación, qué sé yo. Sí, hay algunos convenios. Yo lo he hablado incluso hasta con representantes del peronismo, sí. Para los que a veces la palabra reforma laboral parece una mala palabra, que ellos entienden que efectivamente hay algunos convenios que por ahí sería bueno que se actualicen, digamos. Sí, una cosa no implica la otra, ¿no? No implica la otra, por eso digo, la pregunta es actualizarlos, sí, claro que hay que actualizarlos al siglo XXI, no adaptarlos al siglo XIX, como quiere Milei. Hay que actualizarlo al siglo XXI, pero eso se puede hacer sin sacrificar derechos de los trabajadores ni de los empresarios. Habrá que ver cómo se encuentra la vuelta, dialogando con ambos sectores para que no haya perjuicio para los trabajadores, como quiere Milei. ¿Qué te parece el escándalo en el que está metido el gobierno con la candidatura ya renunciada, digamos, de José Luis Espert? Mira, ¿sabés lo que pienso? Eran los que venían a dar calidad a la política, los que venían a desterrar a los que se llamaba la casta y que, bueno, que lo avergonzaban a él como hacían política. Yo nunca he visto semejante deterioro en la calidad de la política como el que se registra desde que gobierna La Libertad Avanza. Por ejemplo, yo nunca he visto que en el Congreso, para mencionar una cosa que parece anecdótica, pero no lo es, que en el Congreso 2 diputados de La Libertad Avanza se agarren a trompadas, como hemos visto este año, y que los tengan que separar miembros de otros partidos. Mucha bacana la política. Pero es una vergüenza. No he visto tampoco que 2 diputados se ofendan y se filmen recíprocamente mientras está sesionando el Parlamento y después difundan esas filmaciones de La Libertad Avanza, en esas filmaciones por las redes, o que le gritan al presidente de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza, a los propios miembros de La Libertad Avanza le griten barbaridad. Yo nunca he visto eso, ni un presidente que diga lacra, gusano, parásito, excremento humano a la oposición. Eso a veces, ¿sabés qué pienso? Porque es tan burdo esa forma en la que se comporta un sector de la dirigencia política del oficialismo, que es la estrategia para esmerilar la credibilidad de la política, ¿no? Porque atenta contra la imagen de los diputados en general y de la institución Congreso de la Nación ver ese espectáculo todo el tiempo. Claro, pero como él creía que le iba muy bien en economía, aplicando esas recetas que están en los libros de economía que él lee, y creía que era necesario nada más aplicarlo al pie de la letra, él creía que a él no le iba a afectar este ataque a la política, y terminó volviéndose contra él mismo, ¿no? La gente está muy enojada con él, pero muy enojada. A mí no me sorprendió el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. No me sorprendió, palabra de honor, sí la diferencia, pero nosotros decíamos que iba a perder hace 3 o 4 meses antes de las elecciones. Sí. Bueno, nunca se ha visto esta degradación de la política a la que nos ha llevado La Libertad Avanza. Y otros comportamientos hay también que hablan del deterioro de la política, como por ejemplo el PRO. Déjame de jorobar. El PRO se presenta a la política como el defensor de la República, de los valores republicanos, de los valores de la democracia, y termina pactando con el partido que es responsable del gobierno menos republicano, menos democrático, menos federal, el más autoritario desde 1983 a la fecha. Todo lo que decían antes respecto a la República y sus valores, del diálogo y de la democracia. Bueno, lo que ha dicho el presidente anoche fue tremendo, ¿no? Esto de que fue el único presidente que se animó a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, hablando de los valores republicanos y la división de poderes. Sí, sería bueno. Hay una gran desconfianza de la sociedad con relación a la independencia o no del Poder Judicial, ¿no? Ahora, el presidente, con lo que dijo ayer, ha corroborado o le ha dado la razón a la sociedad, porque ha dicho, yo podía haber evitado que Cristina fuera a la cárcel. ¿Cómo que podía haberlo evitado? ¿Qué podía hacer él? ¿Dónde está? ¿En qué norma de la Constitución está esa facultad? Que el presidente puede evitar que alguien vaya preso. ¿Pero dónde está eso? Que lo explique el presidente, por favor. ¿Sabés qué sensación me daba a mí cuando yo lo veía decir eso tan genuinamente, digamos, y sin que le genere a él
ningún tipo de ruido, es que no tiene ni siquiera ningún freno inhibitorio porque él cree que efectivamente puede manejar así una república sin la división de poderes. Pobres los radicales que lo rodean, ¿no? Ustedes, yo digo ustedes todavía porque tenés, digamos, que una de las banderas históricas del radicalismo ha sido siempre el republicanismo. Y en este caso avanza permanentemente. Hay una lógica que también ha patentado este gobierno, que parece que todos los proyectos requieren una mayoría especial, porque si no le gusta al gobierno, te los veta y entonces obliga al Congreso a buscar una mayoría especial. Exacto, bueno, y el partido ha desaprendido mucho de su republicanismo. La conducción, digo, nacional, no responsabilizo a las conducciones provinciales o locales, no. Provinciales algunas también, pero la verdad que desde el punto de vista republicano ha sido una vergüenza este partido, desde la designación de jueces de la Corte por decreto, a sancionar un DNU modificando 300 leyes, es decir, sancionando 300 DNU, a decirle al Congreso unido un mundo de ratas, bueno, en fin, es la negación de la República, la negación de los valores republicanos, los de este señor, y se le vuelven en contra a él, ¿no? Se le vuelven en contra de él porque la gente podía tener paciencia, sintonizar o sentirse representada o gratificada cuando difundía los discursos del odio porque estaba muy enojada con los anteriores gobiernos, pero está muy enojada con él también, muy enojada con él, y es preocupante eso. Y ustedes cuando caminan en el interior notás que hay, porque en algún momento el gobierno casi como que pescaba en la esperanza. Sí. Pero uno tiene entorno y digamos que no hay muy buenas expectativas hacia adelante, me parece a mí, ¿no? No hay razón para que haya expectativas hacia adelante, porque él va a seguir aplicando estas políticas y va a generar problemas severos económicos, y eso va a generar problemas severos sociales, y eso va a generar problemas severos políticos. Pueden reproducirse situaciones que ya conocimos, habrá que estar preparado para poder encauzar, si se producen, la frustración de la gente sin que se generen demasiados traumas, pero va a ser muy difícil con este señor. Tengo entendido, porque no sé bien el procedimiento, pero especulo, porque así funciona, que la justicia electoral ahora, digamos, deberá de resolver qué es lo que pasa en materia de la conformación o de la integración de las listas después de la renuncia de Spert. Y ahí hay dos temas que se debaten por estas horas. Primero, si efectivamente corresponde que Santilli ocupe el primer lugar y Reinhardt quede en el segundo lugar. Y el otro tema es la reimpresión de las boletas, que la estaba viendo hace un rato, están acá en el pasaje Dardo Rocha en La Plata, todas. Ni siquiera el 50% como dejó trascender el gobierno ayer. ¿Qué opinión tenés vos sobre esos dos temas que insistirá el gobierno ahora? No sé, yo no sé qué dice la ley al respecto, que la verdad que nunca uno se imaginó que 15 días antes de los comicios había que cambiar la boleta porque uno de los señores estaba acusado de haber sido financiado por el narcotráfico, ¿no? Ese señor fue candidato nuestro del partido en el año 2023. Yo se lo quiero recordar a algunos radicales. Estoy seguro que están preocupados por que el radicalismo recupere su identidad y su relación con los sectores populares. Acompáñennos, que le van a hacer bien. Bueno, no sé qué es lo que corresponde. Sé que si hacen las boletas de nuevo nos va a salir. Estaban preocupados por ahorrar dinero con las boletas, nos va a salir el doble. No, le pregunto porque, digamos, ahí al ser boleta única, hasta claro, esto sí, digamos, hasta donde sé, requiere de la aprobación en general del resto de las fuerzas políticas, digamos. Claro que requiere, pero no sé que si puede hacerlo, no sé si la requiere. Supongo que sí, pero lo que quiero decir que tienen que... Es un costo millonario. Millonario, digamos, ¿no? Son creo 15.000 millones de pesos que sale a hacer las boletas de nuevo. A mí qué me importa que esté o que no esté, yo lo que quiero es ganarle a este señor, y se le gana con la discusión de ideas, la discusión de propuestas, con la discusión también respecto de las responsabilidades que tienen, sea de tipo económico, social o penal, este gobierno, ¿no? Lo que necesitamos es, bueno, que la sociedad comprenda que si lo queremos frenar al gobierno, que es muy importante, dicen frenar, no hay que solo frenar a alguien, con todo lo que se va a proponer en el segundo mandato, por ejemplo, arancelar las universidades, cerrar las universidades, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Sancionar reformas laborales que van a ser malísimas para los trabajadores. Bueno, hay que hacer una serie de reformas que puedan frenar y revertir algunas decisiones que tomó el gobierno. Hay que hacer, propuestas, hay que lograr desde el Congreso, lograr frenarlo
¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos que ingresen más legisladores progresistas que los que puede ingresar la derecha. Y cuando hablo de la derecha no solo hablo de la Libertad Avanza, que es la derecha extrema. Habrá de algunos correligionarios también, digamos. Claro, están, pero digo, Provincias Unidas, tal vez han cambiado. Sería bueno preguntarle a Provincias Unidas a los demás qué piensan del rol del Estado en la economía. ¿Qué piensan de la distribución del ingreso? ¿Creen que como Milei el Estado no se debe meter? ¿Creen como Milei que la única justicia social es la del mercado? ¿Qué piensan de la industrialización del país? ¿Cómo financiar la industrialización del país? ¿Qué piensan de la apertura de la economía que ha puesto en marcha Milei, anulando los aranceles con un dólar tan bajo? Bueno, ¿qué piensan de la deuda externa? ¿Se puede pagar la deuda externa sin malograr la vida de miles de millones de argentinos? Que se expresen sobre todas estas cosas, ¿no? ¿Qué piensan de los BRICS? Es tan importante. Lo que pasa en el mundo afecta de manera determinante la suerte de cada uno de nuestros países. Esas cosas no discuten. Bueno, pregúntenles eso. A ver, porque dicen, no, nosotros estamos compitiendo contra el oficialismo. Sí, ahora están compitiendo contra el oficialismo. ¿Cuándo empezaron a competir? Es casi como una necesidad electoral porque no hubo acuerdo, decís vos. Sí, por ejemplo, en la provincia, en Mendoza el partido arregló con la Libertad Avanza, en el Chaco arregló con la Libertad Avanza, en Entre Ríos arregló con la Libertad Avanza, en Córdoba Milei no quiso, en la provincia de Buenos Aires Milei no quiso, en otras provincias Milei no quiso. Ahora, ¿cuándo empezaron a cuestionar? Coincide esto, mirá vos. Los grandes empresarios, las grandes corporaciones empezaron a cuestionar el gobierno hace 2 meses. A advertir que la economía, que no hay inversiones, que no hay compra, que cae que cae la producción. Bueno, en ese mismo momento empiezan a criticar algunos al gobierno, coincidiendo con los reclamos que hacían las grandes corporaciones, ¿no? ¿Es casualidad? Puede ser que sea casualidad. Pero lo cierto es que hasta entonces, hasta hace 2 o 3 meses, hasta que empezó a conocerse la disconformidad de las grandes corporaciones y empezó a conocerse también que una parte importante de la sociedad estaba disconforme con lo que hacía el gobierno, acompañaron. Hasta que ocurrió eso, acompañaron todas y cada una de las decisiones. Yo espero que si gana Milei no hagan lo mismo. Con la excusa de que a la mayoría no se la contraría, hay que brindarle las herramientas, no hagan lo mismo. Ni siquiera cuando, como muchos gobernadores lo reconocieron después, algunos de ellos, a mi criterio tarde, al ajuste lo pagaron las provincias, digamos, básicamente. Pero absolutamente. Y no lo pagaron los gobernadores, digamos. Pero la provincia de Buenos Aires, la nuestra, a mí me interesa la nuestra porque la plata es de los bonaerenses, por supuesto los riojanos tendrán que reclamar la de La Rioja, los santafesinos la de Santa Fe, yo tengo que reclamar la de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires a nosotros nos ha sacado 12 billones de pesos. 12 billones, con B de bueno, 12 billones de pesos, es 2 veces la recaudación por derechos, por retenciones, ¿no? 2 veces la recaudación por retenciones, 12 billones de pesos. No me llama la atención que la Libertad Avanza, el partido en la provincia de Buenos Aires no haya dicho nada, pero me llama la atención que el radicalismo, que el PRO, que el Encuentro Federal, que tienen representación en la provincia de Buenos Aires, se hayan callado la boca, nunca hayan dicho nada. Yo voy por los pueblos y le pregunto, ¿ustedes saben cuánta plata le debe la nación a la provincia? Bueno, y me dicen que no todo. ¿Por qué razón? En ese caso vos decís, digamos, Santilli va a tener que explicar durante la campaña o justificar por qué, digamos. Y tiene que justificar, tiene que preguntar, les van a decir, ¿saben qué les van a decir? Porque, claro, antes de asumir la culpa, van a decir, no, no es cierto, no es eso lo que le dé. Bueno, prepárense, tengan ustedes las cuentas públicas de la provincia y del orden nacional y podrán demostrar que es así. Que sería, en materia de seguridad, por ejemplo, se ha quedado con 850.000 millones de pesos que son de la provincia, ¿no? Bueno, y yo no soy partido de gobierno, pero yo soy un hombre serio, mijo. Si digo que este es el gobierno menos federal, lo digo con fundamento. Este señor dijo, ni bien asumió, porque las provincias, algunas, se le pusieron en contra, las voy a fundir, dijo. Eso es el federal, porque se le ponían en contra, las voy a fundir. Y además se le ha quedado. Intentó hacerlo y se le queda con los recursos. Y después, como tiene necesidad de la provincia, aprovechan esas necesidades para extorsionarla, para que en el Congreso voten como él quiere. Esa es la verdad. Les gusta eso. Les gusta que haya un presidente que viole la Constitución, que apriete a las provincias, que se quede con recursos que no son de ella, que viole las leyes. Vótenlo si les gusta eso. Pero no es la propuesta de ustedes, por supuesto, en todo caso, es una forma alternativa de confrontar con esa idea. No es la propuesta nuestra, pero estamos grandes ya nosotros, todos los argentinos, ¿no?
y tenemos que, bueno, no podemos hacernos los distraídos. Yo no he visto nunca, jamás, que un gobierno como este, que se actúe como si fuera el dueño de la verdad, como si pudiera hacer lo que se le ocurra, sin importarle un pito lo que piensan los demás, sin ningún nivel de sensibilidad. Yo no he visto nunca una cosa así. Creo que la sociedad ya le está bajando el pulgar. Bajando el pulgar. Sí. O sea, pensás que por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde competís vos, es muy probable que se repita la performance que no fue nada buena del oficialismo en octubre. Yo creo que sí, que pierde a nivel nacional, y con lo que ha hecho con las retenciones todavía más. Es una vergüenza lo que ha hecho, porque les ha hecho ganar 1.500 millones de dólares al exportador a expensas de los productores, a expensas del pequeño y mediano productor, que es el más afectado. Y a expensas de la Argentina, ¿no? Porque eso tendría que haber en todo caso venido para recursos del Estado. Y todavía la sociedad rural argentina, bueno, yo no sé si se habrá dado cuenta, tal vez lo hizo sin querer, pero sí, por favor. Quiero creer que no se dio cuenta, dijo Pino. Yo creo que igual hay medio como un divorcio, me parece ahí, porque yo he hablado con productores, hay medio como un divorcio entre la dirigencia rural, me parece a mí, y los productores. Entre los pequeños seguro. Porque yo, está claro, recorro todos los pequeños con los que yo me encuentro, la inmensa mayoría que pertenecen a instituciones que están ligadas, pero no forman parte de la mesa de enlace, y me dicen que la mesa de enlace, porque está controlada por la sociedad rural argentina, acalla los reclamos que hacen los pequeños productores. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que discutir sobre las retenciones, no puede seguir esto, tenemos que segmentarla, no puede ser que las más grandes paguen lo mismo que el mediano. Ahora, hay que eliminar las del pequeño. Al pequeño no hay que comprar, no tienen espalda para... Ricardo, que yo hablaba el otro día con un gran amigo al que siempre consulto sobre estos temas porque sabe mucho, que es Pedro Peretti, un ex dirigente de la Federación Agraria, y él me decía, mirá, yo tengo un plan, un proyecto que muchos de los dirigentes políticos, más allá del peronismo incluso lo avalarían, que es que al pequeño productor, 100, 120 hectáreas, al genuino, porque el otro gran problema que tiene el campo es el que renta la tierra, pero el productor genuino, a esa retención es cero. Cero, bueno, yo propongo lo mismo. Ahora, y al mayor, al grande, una retención. Menor al pequeño. Ahora, ¿por qué no pidió así la sociedad rural argentina o las 4 entidades? Piden eliminar retenciones para todo, con lo cual impiden que el pequeño se vea liberado de pagarla, porque si pidieran ellos, bueno, muy bien, al pequeño no lo cobren, después discutamos las nuestras, tal vez hubieran obtenido eso. Ahora, quieren seguir representados por estas instituciones. ¿Vos sospechás, digamos, que esta idea de cero retenciones para todo es una forma de trabar que se discuta un proyecto que podría salir? Que es... No digo que lo hagan a propósito, pero... es la consecuencia. Es la consecuencia, claro, ellos quieren para todos. Entonces, ¿por qué no? Ellos dirán, no, porque si nosotros aceptamos que se las eliminen para los pequeños, no, nosotros estamos legitimándola. No está legitimando nada. Las retenciones, el que les diga, miren, el que les diga que no se puede que se pueden eliminar las retenciones, pobre, no entiende nada o es un demagogo, no se pueden por ahora eliminar las retenciones en una situación como la que vivimos. Y cuidado con los demagogos, porque estos que parecían los más preocupados, los más interesados en que la gente cumpla con la ley, cárcel o bala, fíjense, ¿no? Cada vez que alguien sea demagogo en materia penal y de seguridad, desconfíen. ¿Cómo ves el tema de la seguridad? Es un tema preocupante que lamentablemente se utiliza mucho en el contexto de cualquier campaña electoral, pero que siempre se queda ahí en la discusión en este contexto. Bueno, ese es el gran problema. Siempre he dicho lo mismo, esto no lo resuelve, como Perón, lo resolvemos entre todos, no lo resuelve nadie, no lo puede resolver un solo partido político. Y es lo peor que nos puede pasar, que cada una de las fuerzas esté actuando en el tema de seguridad con el propósito de obtener un rédito electoral, de sacar una ventaja y no de resolverlo. Todos, si yo tuviera lo resolviera. Ahora ha pasado todo y nadie lo ha resuelto. Yo creo que la única manera de enfrentarlo, porque va a generar reacciones, si acertamos en las políticas aplicadas para frenar la inseguridad, va a generar reacciones de ciertas instituciones que están comprometidas con el delito y cuya función es combatirlo. Entonces creo que la responsabilidad de todos los políticos es trabajar juntos para poder enfrentar el flagelo de la corrupción
Y en las instituciones que tienen que combatirlo hay manzanas podridas. Es muy difícil, es muy grave cómo pueden reaccionar si las políticas para combatirlo son acertadas. Hablas de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial, sí, en todo donde haya una manzana podrida, mira, va a haber reacciones, porque estas cosas, si vos tomás decisiones políticas que terminan afectando a estos sectores, reaccionan, como ha ocurrido en otros países del mundo, se ha visto en las películas. Ya medio como para terminar, al fin y al cabo, se discute también un poco la impronta que le ha puesto a Milei a su gestión. ¿Cómo lo ves al presidente? Hay algunos que dicen, che, lo veo medio como divorciado de la realidad. Ahora, en este momento, mientras nosotros estamos grabando esta charla, por ejemplo, está presentando la banda del presidente en el Movistar Arena, donde canta. Hoy hizo un vivo de Instagram mostrando la previa, obviamente que es ingente, pero las preparaciones. Está divorciado de la realidad, sin ninguna duda, desde el primer día. Es como están divorciados los fanáticos de la realidad, los dogmáticos de la realidad. Milei es un necio, una persona con la que no podés discutir, es como hablar con la pared. Él cree que aplicando al pie de la letra las cosas que aprendió en su libro va a resolver los problemas del país. Y las cosas, en la teoría de los libros de Miguel andan muy bien, pero las cosas son en la práctica, no en teoría. Es un hombre que no admite que se piense diferente, se siente dueño de la verdad, cree que todos son perversos o burros. Bueno, es muy peligroso un presidente con estos rasgos personales. Y además es un autoritario, no cree en la democracia. ¿Por qué digo esto? Por las cosas que dice, no solo por eso. Sus referentes principales, Rothbard, Friedman, Hayek, no creen en la democracia. Para ellos la democracia es la tiranía de las mayorías. Para ellos la democracia es incompatible con la libertad. Y no pueden, dicen ellos, no puede la economía funcionar bien si existe la democracia. ¿Por qué razón? Porque lo que ellos creen que es funcionar bien la economía es el capitalismo salvaje. Y por supuesto, en una democracia la gente va a votar en contra del capitalismo salvaje. Entonces hay que eliminar la democracia, por lo menos no deben meterse los gobiernos ni los ciudadanos en el funcionamiento de la economía. Porque si votan te va a decir, no, capitalismo salvaje no. Pero eso lo tienen escrito, no es que yo lo estoy inventando. ¿Qué crees que le puede aportar a Milei? Porque viste que medio como que se están amigando con Mauricio Macri. Yo recuerdo la presentación tuya en aquel famoso, en aquella famosa convención constituyente de Gualeguaychú, que empezó a marcar, creo yo, tu salida del radicalismo. ¿Qué crees que puede surgir de un acuerdo entre Macri y Milei? Ninguna cosa buena puede surgir si no es un acuerdo entre todos los sectores políticos, y no creo que Milei tenga disposición a llegar a ningún acuerdo, y no creo que que mientras esté Milei pueda haber un acuerdo. Lamentablemente, ojalá me equivoque con esto, porque reitero, es un hombre que es un necio, con él no se puede conversar. No, es como hablar con una pared, de poder traer todas las pruebas a vida y por haber de que está equivocado, que a él no le interesa nada. Ojalá me equivoque, ojalá Macri lo pueda convencer. Después no me ilusiona nada con la política que puede poner en marcha Macri, pero sabe perfectamente Macri que para poder avanzar o para poder llegar tranquilos al 2027 tiene que conversar con la oposición, si no, no se van a generar muchísimos problemas. Y bueno, y creo que Macri ha puesto en evidencia que lo que decíamos algunos allá por el 2015, que era lo que decíamos, que no tenía nada que ver el radicalismo con el PRO, era cierto. Porque nosotros no tenemos nada que ver con un señor que se ha aliado nada más y nada menos que con Milei. ¿Qué te pasa, digamos, cuando recorres el interior y pasás? Yo me crié en la campaña electoral de tu padre, digamos, claro. ¿No? Yo me crié en la historia bipartidismo de lista 3, lista 2, y estaban los conservadores también, radicales, peronistas y conservadores. Claro. ¿Qué sensación te da cuando caminás, digamos, por el interior y pasás por un comité del radicalismo? Me da mucha pena no poder volver, pero bueno, hicieron todas las cosas como para quienes concebimos al partido antes que nada como un conjunto de ideas, principios y valores que se transforman en programa y determina su representación social, no tuviéramos que ir, porque la verdad que esto con el radicalismo no tenía nada que ver. Se enojan los dirigentes, porque yo digo, estos saben que es cierto, es más fácil enojarse conmigo que reconocer que cometieron un error. Pero bueno, sin embargo, muchos nos van a acompañar, muchísimos. ¿Crees, eso muchísimos. Te iba a preguntar, ¿crees que a los radicales, a los de a pie, te quiero decir, no a los dirigentes, sí, eso me van a ¿crees que a los radicales
los podés convencer. No solo eso, sino que en los pueblos me piden reuniones cuando yo visito. Ahora, por ejemplo, anduve como por 10 pueblos por la Quinta. Me piden reunión reservadamente. ¿Para qué? Para contarme que están pensando en armar un movimiento en la provincia de Buenos Aires que pueda transformarse en una línea que de pelea en el radicalismo para desandar el camino recorrido y para recuperar la identidad de la Unión Cívica Radical. Y me piden que los ayude. Yo les digo, muy bien, intenten eso con muchísimo gusto. Y por ahí les digo incluso que un buen resultado mío en las elecciones, que no es ganar desde luego, puede ayudarlos a ese propósito que están ellos, a ese objetivo que se están ellos proponiendo. Ricardo, te agradezco habernos acompañado, que te vaya bien en las próximas elecciones, que tiene la particularidad de boleta nueva. Hiciste la forma de enseñarle, le enseñaste a la gente, ¿no? ¿Puedo decirle cuál es? Sí. Te lo voy a decir de una manera complicada y de una manera sencilla. Mirá, le voy a decir. Son 15 boletas. Estamos en el casillero 9. El casillero 9. Cada una de las boletas tiene una pareja, porque la fórmula se pone primero y segundo diputado. Tiene que haber hombre y mujer. Bueno, yo estoy en el casillero 9, lista 305. Pero la voy a decir de la manera más fácil. La pareja más bella, esa es la nuestra. Gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo Alfonsín, hombre histórico del radicalismo, ahora competirá en las elecciones del próximo 26 de octubre por Proyecto Sur para conseguir un lugar de representación de los bonaerenses en el Congreso de la Nación, donde se viene la pelea que ya la anticipa, por lo menos en términos del contenido, de la impronta que le quiere dar a la próxima etapa de su gestión el presidente Javier Milei. Gracias.